El 70% de los chilenos son usuarios frecuentes de Internet. En el último año, los hogares chilenos conectados a la red aumentaron en 5 puntos. Es así como en nuestro país el 67% de los hogares tiene algún tipo de conexión. Aunque aún existe una brecha significativa en los adultos mayores, ya que un 66% declaró nunca haberse conectado a Internet. Estamos con la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Rayén Inglés. Muchas gracias, directora, por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes. La cifra en relación a la conexión de los chilenos a Internet es bastante alta. El 70% de los chilenos es usuario frecuente. Pero cuando aterrizamos la cifra a los adultos mayores nos damos cuenta que no hay una masividad en cuanto al uso de Internet por parte de nuestros adultos. Bueno, lo primero es señalar que la encuesta dice que la brecha más importante que existe hoy día esta es la brecha generacional y sitúa a los adultos mayores en un 30% usando Internet. Desde este punto de vista para nosotros es tremendamente significativo, pues nos pone un desafío como gobierno que tiene que ver con cómo disminuimos las brechas, pero también, cierto, una alerta respecto de lo que significa la participación en el mundo digital de las personas mayores. En relación a este porcentaje de personas que efectivamente ocupa Internet, el 30,3%, ¿para qué lo ocupa, directora? ¿Para hacer trámites, para revisar correos, redes sociales? Bueno, lo primero es señalar que las personas mayores tienen un patrón de conducta similar al resto de las generaciones y lo usan primeramente para acceder a información, para poder hacer trámites efectivamente, en segundo lugar para comunicarse, enviar mensajes, por ejemplo, y en tercer lugar para la recreación. Desde este punto de vista es tremendamente significativo la participación de los adultos mayores, ya que además, una vez que aprenden a utilizar Internet, lo hacen de manera frecuente y en la misma cantidad y todos los días, al igual que el resto de los otros usuarios. Directora, en nuestro país estamos acostumbrados a que muchos trámites se realicen ahora por Internet. Muchos beneficios sociales también podemos revisar aquellos datos por Internet. Por lo tanto, como usted decía al inicio, es un desafío mayor tratar de aumentar la cantidad de adultos mayores que tienen acceso a la red para poder saber además cuáles son sus beneficios sociales, las alternativas también para ellos que son jubilados. Bueno, precisamente el dato de la encuesta que ratifica lo que la CACEN también señaló hace un tiempo atrás acerca de las brechas digitales de los adultos mayores, nos sitúa primero en un contexto de nueva información para nuevas decisiones, pero además de eso, orientar las políticas públicas en disminuir las brechas digitales de los adultos mayores, con talleres de aprendizaje en esta línea de acción, con convenios que tienen que ver con Chile Enter, por ejemplo, que hoy día se están ejecutando desde el gobierno de Chile, para poder aunar criterios, ¿cierto?, y generar espacios y condiciones para que los adultos mayores de todo Chile puedan también tener acceso a Internet. En este sentido, yo creo que cabe destacar que los adultos mayores aprenden siempre, por lo tanto, este miedo que hay hacia el aprender, hacia las tecnologías, también es una tarea que nosotros hoy día estamos impulsando a través de la promoción de modelos inclusivos, que tienen que ver con Internet y el uso de las tecnologías en general. ¿Qué se pierde este 66% de adultos mayores que lamentablemente no tiene acceso a Internet, a estas nuevas tecnologías? Bueno, lo primero es señalar que las personas mayores en este contexto pueden acceder con Internet a la solución de trámites, por ejemplo, ¿cierto? Poder conectarse con las otras generaciones, estar informados. Adultos mayores reconocen que cuando usan Internet se conectan con el mundo, se conectan con otras ciudades, con otras localidades, pero además de eso señalan que una de las ventajas más importantes tiene que ver con tener un espacio de encuentro con las otras generaciones. Es decir, el Internet facilita el diálogo entre las distintas generaciones porque pone en evidencia una condición y la presencia de las personas mayores como un capital social activo, como un aporte permanente, pero además en capacidad de aprender y de conectarse con las otras generaciones de igual manera. Y nos imaginamos también, directora, que esta sensación de aprender a utilizar estas nuevas tecnologías, a comunicarse con sus familiares, con sus amigos, a hacer trámites, también es algo que los mantiene activos, que los mantiene con más vida, ¿no?, y con más ganas de seguir aprendiendo. O sea, es un elemento que sirve para todo, para muchas cosas. Bueno, lo interesante de esto es precisamente que los adultos mayores, una vez que aprenden a usar las tecnologías y a usar Internet, simplemente no salen de ahí. Porque tiene que ver con cómo también ellos se sienten partícipes de uno de los escenarios que probablemente es el más alejado. Generalmente las brechas que nosotros hablamos generacionales también tienen que ver con las formas, con los contextos, pero también con las nuevas tecnologías que se van incorporando a las nuevas generaciones. Por lo tanto, hoy día nosotros decimos que la inclusión digital es uno de los elementos
elementos más importantes como política de gobierno, como política de Estado también, que favorece a los adultos mayores en un escenario donde ellos representan una oportunidad y donde además hay una generación que está mucho más disponible para aprender, que tienen más habilidades para el uso de las tecnologías y que están más dispuestos también a enfrentar este miedo, ¿cierto?, psicológico respecto de lo que significan Internet, por ejemplo. ¿De qué manera se van a ampliar las posibilidades para que los adultos mayores puedan tener acceso a Internet, sobre todo en zonas rurales y en el sector norte y sur de nuestro país, que nos imaginamos donde se produce la mayor brecha digital? Bueno, nosotros hoy día tenemos un convenio en todo el país con Chile Enter que va a permitir que las organizaciones de personas mayores puedan acceder no solo a computadores, sino además a Internet y a talleres que les permita aprender el uso de estas tecnologías, pero además de eso, nosotros también tenemos algunos convenios que permiten promover a través de ferias digitales el uso de las tecnologías y el uso de Internet para las personas mayores. En este escenario, los establecimientos de larga estadía, los centros, las viviendas tuteladas y los centros diurnos también son espacios en los cuales los adultos mayores van a poder aprender. Nosotros decimos que estando a la disposición de un gobierno que se hace cargo de esta brecha digital respecto de la acción con los adultos mayores, también tiene que estar la pérdida del miedo de las personas mayores a poder usar y a poder aprender de forma permanente. Sobre todo en este mes, directora, que es el mes del adulto mayor en nuestro país a nivel internacional, así que desde ya incentivar a los adultos mayores a que pierdan el miedo a los computadores y a ingresar solamente para poder acceder a un mundo de beneficios. Así es, el mes de los grandes es precisamente un contexto que nos permite visibilizar a los adultos mayores, por eso es tan importante esta sexta encuesta que incluye a los adultos mayores en un apartado que ha realizado el Ministerio de Transporte y que hoy día en la coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social puede darnos también una luz de oportunidad para la vejez y el envejecimiento en Chile. Muchas gracias, directora, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Nosotros hacemos pausa comercial en Esto es Noticias, quédese porque volvemos enseguida con más. Comenzó como una idea de la comuna de Recoleta y podría ser replicada por otros 10 municipios más. La farmacia popular, la que comprará y entregará remedios a bajo costo. Al no tener intermediario en el proceso, los precios se reducen. Se prevé que los medicamentos se puedan vender hasta un 70% más baratos. Conversamos con Carlos Cuadrado, alcalde de la comuna de Huechuraba, uno de los alcaldes que ya evalúa replicar esta idea. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos en esta noticia. Gracias a ti por la invitación y, en primer lugar, felicitar a Daniel Jadwe y al pueblo de Recoleta por la decisión que tomaron, que es un camino que creo que Huechuraba vamos a transitar y creo que la gran mayoría de los municipios de Chile también lo van a hacer. ¿De qué manera se puede concretar esta idea? ¿De qué forma los municipios pueden comprar y vender más barato? ¿De dónde sacan los recursos las municipalidades para hacer esta transacción? Nosotros tenemos presupuesto municipal en salud, tenemos ayuda social también en salud. Muchos de los medicamentos caros, los municipios tienen recursos y subvencionan a la persona. Piden 3 cotizaciones o se compra directamente. Y de esa forma uno va ayudando y va teniendo un presupuesto para ejercer esa labor. Con la idea de Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta, se establece un criterio distinto, una forma distinta. Es el municipio el que accede directamente al vendedor, que es un laboratorio o importarlo desde afuera. Y con eso también se está buscando a través de la ley que se está tramitando en el Congreso que sea posible que Senabast también venda a precio de costo. O sea, ustedes comprarían directamente a la Senabast y a los laboratorios. Y a los laboratorios, evitando los intermediarios que hacen que medicamentos que cuestan 1.000 pesos se venda a 10.000 pesos en una de las farmacias. Y como no hay fines de lucro, ustedes solamente venden al precio original sin tener una ganancia por aquello. No nos interesa. Lo que nos interesa como alcalde es ayudar a la gente que tiene problemas en la adquisición de remedios y donde además tienen problemas porque hay un mercado muy acotado de venta, que son las farmacias, que además tienen una historia de colusión en los precios que hacen que la gente desconfíe. Por lo tanto, creo que la acción desarrollada por Recoleta implica un acto de justicia social, un acto de transparencia en términos de no abusar de las necesidades de las personas
y un acto de justicia también en términos de que las cosas se vendan en el precio que corresponde. Alcalde, vamos a revisar las declaraciones que dio la ministra de Salud, Carmen Castillo, durante esta jornada, que fue a visitar precisamente esta farmacia popular en la comuna de Recoleta. Veamos lo que dijo. Le permite a las personas adquirir medicamentos de una forma totalmente diferente y que le significa un costo bastante menor de lo que realmente en este momento están gastando por enfermedades que padecen. El Ministerio de Salud entonces ha apoyado esta iniciativa. ¿Usted cree que podría convertirse en una política pública y que de esta manera los municipios puedan vender más barato, todos? Yo creo que lo bonito de la acción política local es que a veces las buenas prácticas se transforman en políticas públicas. No hay duda que cuando ayer estaba el ministro subrogante, el subsecretario de Salud, presente cuando se inaugura, que hoy día haya ido la ministra a respaldar esta decisión política que tomó el alcalde Recoleta, es un camino que van a transitar todos los municipios o muchos municipios y que obligará al Estado a adaptar las normas para transformarlo en política pública. Alcalde, me imagino que ustedes están evaluando de qué forma van a implementar esta medida, pero en el municipio de Recoleta, por ejemplo, se les va a entregar este beneficio a los vecinos de Recoleta y a quienes estén inscritos dentro de la ficha de protección social, no necesariamente perteneciendo a los quintiles más bajos, sino que solamente inscribiéndose. ¿Usted cree que en su comuna va a operar de la misma manera? El Ministerio de Salud establece condiciones para el funcionamiento de la farmacia. Por lo tanto, que sea municipal o privada, las condiciones de garantía en salud para la gente tienen que ser las mismas. Un químico farmacéutico, un lugar adecuado para la venta, un tipo de medicamento, receta médica. Por lo tanto, la posibilidad de hacerlo similar a como lo hace Recoleta es una posibilidad. Pero también creo que habrá modificaciones en el tiempo en función de lo que funciona y lo que no va funcionando. Por lo tanto, este es el inicio de un proceso que comenzó Recoleta, pero que creo que la gran mayoría de las municipalidades van a seguir y que obligadamente el Estado de Chile va a tener que asumir como una realidad para resolver un tema que surge como una voluntad política de un alcalde de una comuna de Santiago. Alcalde, por lo menos hasta el día de hoy las grandes cadenas no habían querido referirse a este tema, pero sí los farmacéuticos independientes, quienes claramente pueden ver amenazado en parte su negocio. ¿Usted cree que de alguna manera se puede llegar a un acuerdo con estos pequeños distribuidores? Fíjese que leí algunas declaraciones hoy por la mañana y ellos decían que efectivamente quizás ellos podrían convertirse en distribuidores de estos medicamentos a raíz de ciertos convenios con los municipios. Bueno, yo creo que es una posibilidad. Aquí no se está compitiendo con nadie. Lo que se está haciendo es ayudar a la gente que no tenía acceso universal a los medicamentos. También en algún momento se discutió antes la posibilidad de que Senabast instalara farmacias al interior de los hospitales y que la gente que va a los hospitales se atendiera ahí o comprara ahí los medicamentos. Por lo tanto, esto es una situación que tiene una evolución. Y lógicamente entiendo y se comprende la situación de los farmacéuticos más pequeños, porque al igual que los usuarios, sufren los golpes de las cadenas coludidas en los temas de los medicamentos. Alcalde, le queremos agradecer por estar junto a nosotros. ¿Fecha para que comience a operar esta farmacia en su comuna todavía no hay? Fecha no hay, pero ayer ya conversamos con el alcalde, se pusieron de acuerdo quien está a cargo en Recoleta de la farmacia y mi director de salud. Por lo tanto, ellos hicieron el trabajo largo con el Instituto de Salud Pública y nosotros vamos a ir a la Cochihuahua un poco más rápido que ellos en función de que ellos hicieron el trabajo largo. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Un 70% menos se podrían ahorrar los usuarios de este tipo de farmacias. Vamos con un consejo para ustedes. No te pierdas la venta especial Claro, solo por este jueves 15 y viernes 16 de octubre. Los mejores smartphones con cuota inicial cero en sucursales y distribuidores adheridos. Más de lo que más te gusta con Claro es posible. Hacemos pausa comercial y volvemos enseguida con más de esta noticia. Quédese.
El Banco Central finalmente decidió aumentar la tasa de política monetaria de un 3 a un 13,25%. Las variaciones en la tasa de interés se transmiten desde el Banco Central hacia los bancos comerciales y de estos a las empresas y familias. Conversamos de este tema con Gonzalo Escobar, académico, economista de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello. Gonzalo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué es la tasa de política monetaria? A ver, la tasa de política monetaria es una tasa de referencia y supuestamente equivale a lo que un banco comercial se podría endeudar con el Banco Central. Por lo tanto, cualquier cambio en la tasa de política monetaria se traduce automáticamente en un cambio en las tasas que tienen los bancos comerciales principalmente a lo que son los créditos. ¿Podríamos decir que es la tasa en la que a la que el Banco Central le presta plata a los bancos? Supuestamente le podría facilitar dinero a los bancos, que muchas veces se conoce como costo de fondo. Y por lo tanto, esa tasa de interés se traspasa a los créditos que nosotros como usuarios pedimos a las distintas instituciones bancarias. Correcto. ¿En cuánto podrían aumentar las tasas de un crédito de consumo o de un crédito hipotecario por este aumento de tasa de política monetaria? Por lo general es un traspaso 1 a 1, o sea, se podría observar que se debería observar, porque es muy probable que esta alza ya estaba internalizada y gradualmente los bancos ya traspasaron 0,25 a sus créditos. Y eso, por lo tanto, hace que nuestros créditos sean más caros, nuestras cuotas sean más altas quizás. Correcto. O sea, el costo de financiar un proyecto o un crédito de consumo o un crédito hipotecario se eleva. Y por lo tanto las cuotas se van a hacer un poco más caras. ¿Afecta a los bancos, también a las casas comerciales? En el caso de las casas comerciales puede depender, porque por lo general el crédito que otorga gran parte de las casas comerciales son recursos propios. Entonces, ahí hay algún grado de diferencia en términos de tasa y en términos de riesgo, a diferencia de lo que sería la banca formal. ¿Y en las tarjetas de crédito, por ejemplo, que yo tengo asociadas a una cuenta corriente? Tarjetas de crédito, línea de crédito, todo instrumento crediticio eleva su costo. Estamos empezando la época de fin de año, donde tenemos celebraciones de Navidad, Año Nuevo y el inicio de las vacaciones. ¿Eso entonces podría afectar a aquellas personas que en esta época del año pretenden quizás repactar alguna deuda o bien agrupar todas las deudas en una sola, tomar un crédito mayor? ¿Va a aumentar también el interés de ese crédito? A ver, por lo general, la recomendación es siempre consolidar los créditos en uno solo, por el hecho de que al final reduces tu carga financiera. Por lo tanto, esa es la principal recomendación. Aún así es una buena recomendación. Aún así, a pesar de esta alza en las tasas, y es muy probable que de aquí a fin de año quedó claro que el Banco Central va a volver a incrementar la tasa. Gonzalo, ¿por qué se toma la determinación de aumentar la tasa de interés si lo que se pretende es incentivar el consumo? ¿De esta forma no se desincentiva el consumo con intereses más altos en los créditos? A ver, partamos de la base que el Banco Central, su objetivo es mantener controlada la inflación. Por lo tanto, el movimiento en la tasa es para, en un plazo de 24 meses, la tasa de inflación vuelva al 3%, que es el rango objetivo que tiene el Banco Central. Y esto tiene que ver porque el IPC de septiembre fue menor de lo previsto, pero la inflación anual va a ser más alta de lo previsto. Si tú ves a 12 meses, que es como se mide como se debe observar la evolución de la inflación, está por sobre el 4%, que es el techo que tiene el Banco Central. Por lo tanto, de ahí viene la medida adoptada. Entonces, el Banco Central, en términos simples, no quiere que suban más los precios. Correcto. Y por eso hace este aumento de la tasa de política monetaria. Ese es el objetivo de este incremento en la tasa. Mantener controlado, que vuelva la inflación al rango meta, que es del 3%. En un horizonte, eso sí, estamos hablando de 24 meses. Con esto, entonces, en el corto plazo, ¿podrían subir o bajar los precios de ciertos productos? No me respondas ahora, hacemos pausa y volvemos más con el análisis del aumento de la tasa de política monetaria. Bien, estamos analizando el aumento en la tasa de política monetaria. Habíamos dejado una pregunta planteada, Gonzalo, si los precios iban a subir o a bajar con esta determinación por parte del Banco Central. A ver, por lo general los precios van a tender a bajar, no violentamente, pero sí de forma gradual. Más o menos la transmisión, es decir, el efecto de esta alza en la tasa de interés se demora más o menos 9 meses en observar la caída en los precios. Es decir, no es un efecto de un día para otro.
Y está relacionado también con la baja que ha tenido el dólar en estas últimas semanas. 6,73 fue el cierre del día de hoy. Hay una relación directa entre la tasa de interés y el tipo de cambio. O sea, cada vez que se observen aumentos en la tasa de interés, el dólar reacciona a la baja. A pesar de que ya hace algunos días atrás estaba reaccionando a la baja porque ya se sabía que esta decisión se iba a tomar. Ya estaba internalizado en el mercado de que el Banco Central iba a aumentar la tasa. La duda posiblemente era en cuánto. Es decir, si era 0,25 o 0,5. Y con este aumento en la tasa de interés, lo más probable es que el dólar pueda seguir bajando en los próximos meses. No, porque hay bastante volatilidad externa, o sea, tienes que los precios de los commodities, como el del cobre, está inestable, hay dudas sobre la economía china, sobre la economía brasileña, por lo tanto, fuera de las fronteras hay bastante ruido, y eso lo ves reflejado en la volatilidad, en los cambios que experimenta el precio del dólar. Claro, te lo preguntaba porque estamos iniciando ya época de vacaciones y son muchos los que están comprando paquetes turísticos. Comprarlos ahora, entonces es la recomendación porque puede que siga subiendo. Y por lo general siempre tratar de hacer las transacciones en dólares. No transformarlas a pesos chilenos. No transformarlas a pesos, porque siempre te cobran, cuando te traspasan cualquier precio de dólar a pesos, siempre te cobran un tipo de cambio 3 pesos, 5 pesos, un poco más caro. Nos decía Gonzalo que la tasa de política monetaria y el precio del dólar también está relacionado con lo que ocurre a nivel externo, incluso con lo que ocurre con China. ¿Tiene relación también con el precio del cobre? Hoy día salía un artículo que decía que se había terminado el boom minero en nuestro país después de 10 años y si nuestra economía había sabido llevar esto de buena manera y hacer ciertas variaciones también en la fórmula que tenemos de ingresar recursos a nuestro país, que es por medio del metal rojo. También hay relación, ¿no? Hay una relación. Es decir, por cada centavo promedio de caída en el precio del cobre, equivale a que el Estado chileno deja de percibir 50 millones de dólares. Es decir, ya llevas, en el año ha bajado 50 centavos, estamos hablando de 2.500 millones de dólares menos de recursos para la economía. Y eso al final se siente. Se siente y por eso también se toman las medidas. Se toman las medidas de, por ejemplo, la ley de presupuestos no es tan expansiva, es un poco más conservadora. La medida que está tomando el Banco Central apuntan en cierta forma, a tratar de controlar esta situación. Gonzalo, tenemos un tweet, si ustedes saben pueden escribir al hashtag Esto es Noticia. Vamos a revisar entonces la opinión de ustedes desde sus casas. Aquí va a aparecer entonces, nos dice: complicada la tiene el Banco Central para mantener a raya la inflación y estimular el consumo y el crecimiento. Esa es la clave, ¿no? Mantener el consumo, estimularlo con un crecimiento adecuado. A ver, agradecemos a Orlando Vargas. El tema acá es que la tasa de interés afecta al consumo, es decir, frena el consumo y además frena la inversión. En cuanto, no creo que sea muy grande el efecto en la disminución del consumo y en el crecimiento de la actividad. Es decir, si uno lo ha observado con menor ritmo de actividad, la tasa de desempleo casi se ha mantenido inalterada en comparación con el año anterior. Por lo tanto, no está claro si vaya a generar un efecto importante sobre el crecimiento. Y como decía Orlando Vargas en su tweet, ¿es difícil mantener este equilibrio para el Banco Central, mantener buenas cifras de crecimiento económico y al mismo tiempo propiciar la inversión? Es que, a ver, el objetivo del Banco Central es principalmente mantener controlada la inflación. Es decir, esa es la pega. Que los precios estén a raya, que estén a tope, que no suban. Estén en torno al 3%. Esa es la pega del Banco Central. El crecimiento no forma parte del objetivo de largo plazo que tiene el Banco Central. Por ahí entonces es el Estado, a través de los gobiernos, que tienen que incentivar entonces la inversión. Va por el lado de la política fiscal o por políticas microeconómicas, el incentivo a la generación de crecimiento. Muy bien, pues Gonzalo, te queremos agradecer por estar con nosotros este día viernes para analizar los datos económicos, de esperar entonces que en las próximas semanas la cosa comience a mejorar. Que esté muy bien. Buenas noches. Y nosotros ya nos comenzamos a despedir, agradeciéndole por estar durante toda esta semana junto a nosotros, por recibir nuestras informaciones. Sigan la sintonía de UCB Televisión. A continuación lo dejamos con el mensaje cristiano del Padre Erwin Prieto. Que esté muy bien, buen fin de semana. Esta mañana una persona me comentaba, me decía que aún no superaba la muerte de su madre, que había acontecido hace más de 3 años. Sin duda, la pérdida de un ser querido es difícil de enfrentar. La pérdida en todo sentido, pérdida por muerte de un familiar cercano,
Pérdida por una separación, quizás una relación donde hemos perdido a la persona que amábamos. Pérdida de nuestra condición en cuanto a personas, de nuestra dignidad. La pérdida siempre es un dolor para el corazón. Por eso es tan importante que esa pérdida vaya unida al duelo. El duelo es fundamental para poder ir asumiendo esa pérdida y así darle una nueva mirada. El duelo no es una enfermedad. La enfermedad es quizás no tener un duelo ante una pérdida. El duelo es ese proceso, ese periodo en que vamos asimilando esa dificultad, ese dolor, esa tristeza que puede anidarse en el corazón. El duelo siempre hay que mirarlo con esperanza. El duelo, para los que tenemos fe, significa mirar más allá de la muerte. Significa decir en el corazón, en mi mente, en mi ser, ese ser querido, esa persona está mejor. Sin duda, el duelo es parte de los procesos humanos ante las pérdidas y es necesario enfrentarlos siempre desde la perspectiva de la esperanza, desde la perspectiva del amor hacia ese ser querido. Cuando se va arraigando en nuestro corazón la pena, la tristeza, el dolor por esa pérdida, nosotros también en cierta manera vamos muriendo. Y por eso es tan importante que podamos mirar ese dolor y ese sufrimiento desde la perspectiva que nos enseñó Dios. La muerte no es el final del camino, la muerte es un proceso para llegar finalmente a la plenitud. Cuando tenemos esa convicción en el corazón, el dolor se va transformando, va cambiando mi perspectiva de lo que significa la pérdida. Y ese ser querido ya no se transforma en una tristeza al recordarlo, sino que se transforma verdaderamente en un tesoro que guardo en mi corazón. Ojalá podamos siempre enfrentar las pérdidas con la ayuda de todos los que nos rodean, no encerrarnos en nosotros mismos, ni dejarnos invadir por la tristeza y la depresión. Una pérdida sin duda es dolorosa, pero se puede superar mirando siempre más allá, mirando siempre lo que Dios nos dijo. La vida eterna es para todos.